buenos días, amigos. Estamos transmitiendo nuestro programa siempre con el interés puesto en ustedes, podcasteando desde el CEVAC. Este programa es patrocinado por el Centro Venezolano Americano de Carabobo desde la ciudad de Valencia, en Venezuela. Les habla Eduardo Croes y tenemos un invitado muy especial. Es un profesional de la música, un profesional del jazz, director actual del área cultural del CEVAC aquí en Valencia. Enrique, buenos días, encantado de tenerte con nosotros. Vamos a conversar de un tema bien importante, como es el mes de la historia afroestadounidense, la influencia que ha tenido en el país, la influencia en otras áreas como la música, el jazz. Enrique, buenos días. Buenos días, Eduardo, gracias por la invitación, de verdad que estuve esperando este momento porque bueno, es bien regocijante, ¿no? Compartir con la gente muchas cosas que se pueden contar, que se pueden decir. La información no la puede guardar, eso hay que compartirlo, así como la música y como todas esas cosas. Sí, uno de los temas que queremos tocar, por supuesto, es el área musical, porque sabemos de tu experiencia, los festivales de jazz aquí en Naguanagua que han sido historia y han sido reconocidos por muchísimos representantes de la música, y también, por supuesto, otras áreas que son de interés en relación a este tema, ¿no? Bueno, sí, hablar de la cultura afroamericana necesariamente incluye uno de los aspectos más de más impacto, como es el caso del género jazz. Aunque yo particularmente no considero el jazz como un género, sino más bien una actitud, una forma de ver, ¿verdad?, la influencia de la música en muchos aspectos. Porque de hecho tú puedes hablar de, pues qué sé yo, géneros musicales específicos, ¿ok? El merengue, la cumbia, son géneros, o sea, se engloban dentro de una forma de denominarlo, no, música salsa latina, pero cada género, se lo decía Tito Puente, no existe la salsa, existe el mambo, el bugalú, el jazz. Claro, yo tengo una visión muy particular de eso, ¿ok? Lo de la salsa apareció porque lo patrocinó por primera vez un programa que hacía la cuña de una salsa de tomate, un ketchup. Correcto. Y fue aquí en Venezuela, por cierto, donde se acuñó, en La Guaira, un programa de radio. El programa, La Hora de la Salsa se llamaba el programa, pero la salsa de tomate, no de la salsa. Y claro, este señor, el DJ, era aficionado a la música latina. Y entonces, mira, esa música tan chévere, vamos, pon La Hora de la Salsa. Y con el tiempo se fue creando una forma de denominar toda esa música, todos dentro de un género que no está, pues, porque realmente estoy de acuerdo con Tito Puente, no existe la salsa como género, como tal. Y el jazz, digamos, engloba, tuvo una cantidad de manifestaciones socioculturales, porque comienza como una forma no de protesta, sino más bien de expresar su dolor, pues, el negro esclavo, ¿verdad? Los cantos de labor, que llaman, cuando estaban en plena faena, labor de trabajo, que eran en grupos, pues entonces todos conocen la vieja historia del algodonal, de los campos de algodón. Del campo de algodón, sí. Y entonces hacían esos cantos, que era una forma de un poco de liberarse, pues, del estrés que le producían las cadenas. Así ¿no? es. Que si bien las tuvieran o no puestas, unas cadenas mentales, que es peor las cadenas mentales que la física. Y esos cantos de labor, por supuesto, venían de su cultura ancestral, pues, africana.
De allí salieron también otras derivaciones, por ejemplo el blues, ¿no? Claro, y claro. otras Es que expresiones. el jazz, digamos, es una forma ya posterior, ¿verdad? De expresión musical. En verdad, el blues también es un primo del jazz y es posterior. Hubieron muchas formas de expresión, ¿verdad? De ese esclavo, ¿cómo te digo? De los cantos de la voz en su descanso, la evangelización los domingos en la iglesia. Hay una película muy interesante que toca ese punto, que es El color púrpura, de Steven Spielberg. Ahí se ve, por ejemplo, la dicotomía de la expresión musical de ese negro esclavo, porque de lunes a sábado tocaban en el bar y en el prostíbulo, pero esos mismos músicos que tocaban en el prostíbulo los domingos En la iglesia. tocaban en la iglesia templo, una música más devocional, ¿no? Era la forma como tenían de expresarse. Ahí no podemos hablar de blues o jazz ni nada, era simplemente la forma como ellos se expresaban. Porque de hecho hay una diferencia grande en la forma en que se expresaron estos negros esclavos, porque digamos en el caso de la América Latina, los españoles nunca les prohibieron al esclavo que se manifestara con sus formas autóctonas, pues, o sea, es más bien hasta les gustaba de los tambores y eso, ¿no? En cambio, la mismo origen, ¿verdad? De los colonos en Estados Unidos eran más religiosos. Los cuáqueros en su inicio eran más familiar. El colono norteamericano se fue con la familia a establecerse. En cambio, el colono español no vino con la familia, sino que venía a buscar las riquezas para llevárselo otra vez para España. ¿Okay? Entonces su actitud era más, como digamos coloquialmente, más rumbero, era más rumbero. Entonces disfrutaban de esa manifestación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en los Estados Unidos consideraban como poco santo esos tambores, esa música, de su idioma original. Entonces lo obligaron prácticamente a aprender los instrumentos europeos, el piano, el violín, la trompeta, claro. ¿okay? Pero como te digo yo, las culturas más fuertes no son las que dominan necesariamente. La historia siempre lo ha demostrado, que pueblos sometidos han devenido en desarrollos culturales poderosos, como en el caso de los afroamericanos, ¿entiendes? Porque yo, bueno, sí, yo aprendo piano y violín, pero mira cómo lo toco, ¿ok? Su forma. Quería preguntarte específicamente, ¿qué te llevó a ti a entrar en el mundo del jazz? ¿De dónde vino ese interés en ti? Bueno, no, pero es que yo te voy a decir algo. El jazz como tal es una expresión musical que ha sido determinante en el siglo XX. Ha tenido el impacto que ha tenido es poderoso. De hecho, las tiras, ¿cómo se llama? Las animaciones, los dibujos animados de la época cuando yo era un bebé, un niño, no hace mucho, no de eso, todas estaban, los músicos que animaban, que hacían, esos eran puros músicos de jazz. Louis Armstrong, Duke Ellington, o sea, toda una cantidad, toda esa ¿cómo se llama? Todos esos dibujos animados que veíamos los niños de la época de los años 50 para acá, aunque son un poco más antiguos, porque por ejemplo Walt Disney es un poco más antes de los 30, yo creo que Mickey Mouse
fue creado en los años 30, por ahí casi los 40. Sí, sí. Y era, bueno, la influencia era, no podía, te estás oyendo, desde que eres un niño, estás oyendo esa música acompañando tus dibujos animados. Hasta que, bueno, eso fue un error, la ignorancia es terrible, y entonces comenzaron a traducirlo y a cambiarle la música. Entonces borraron el soundtrack de Louis Armstrong y pusieron un órgano, ¿verdad? Y una traducción que no necesariamente era... No era fiel a lo que se estaba... Ok, porque tú no puedes, una obra de arte no la puedes tú... Es como si tú te das un cuadro y entonces tú le quitas el anaranjado porque no te parece. No representa el color. Tú lo pintas. Igualmente pasó con esas... Imagínate tú dibujos animados musicalizados por Louis Armstrong. Es una obra de arte, indudable. Y sobre todo la voz no se me olvida uno que es un sapo, y la voz la hacía Louis Armstrong. Era una voz él hacía la voz del sapo inconfundible. y cantaba. Entonces eso no sé si fue en qué gobierno. Siempre se meten en todo. Y le quitaron las voces originales y le pusieron esas traducciones. Lo que hablábamos hace rato acerca del cine mudo y el cine sonoro. Correcto. Estás viendo la imagen, no tienes por qué explicarla, ¿no? Claro. La imagen habla por sí sola. Claro. Y hablábamos también de la transición del cine mudo al sonoro. Conversábamos también sobre el momento en que los primeros sonidos fueron representados. Por ejemplo, Al Johnson, que hizo la primera película sonora del cine en los Estados Unidos, y él se disfrazó, se tiznó la cara de afroamericano para poder interpretar y cantar Mami, que era la canción tema de la película. Claro, betún. Con betún. Sí, betún de zapatos. Sí. Y los labios pintados de blanco. Pintados de blanco. Bueno, hay una forma básica que representaba ese tipo de actuación, ¿no? Que eran los minstrels. Los minstrels eran coros de hombres blancos disfrazados de negro, porque estaba de moda esa expresión. La negritud comenzó a ponerse de moda. El hombre blanco rechazaba al negro, pero le encantaba sus expresiones culturales. ¿Okay? Entonces hay el caso de un cantante afroamericano. Tenía una voz espectacular, y entonces el director de uno de esos quería integrarle y no lo dejaban porque que los negros no pueden entrar a los teatros. Por eso es un insulto. Entonces inventó la de pintarle el rostro de blanco para poder colarse al afroamericano y ponerle una peluca, y entonces bueno, pues perfecto. Entonces a la hora del show le quitaba el betún y con su color alza, así le pintaba los labios para que se viera más parecido a los otros. Le quitaba la peluca y le pintaba el labio, y entonces y fue uno de los, creo que fue el primer cantante negro que entró en un teatro, y bueno, fue tan positivo el impacto que de la gente, cuando se enteraron del engaño, dijo no, pero déjalo, ese canta mejor que todo ese coro. El verdadero intérprete. Bueno, hay una anécdota también bien interesante que se refiere a expresiones musicales. Sí, son expresiones musicales. Cuando el presidente Lincoln decreta la emancipación, ¿verdad? Los afrodescendientes no podían caminar por las aceras, sino por medio de la calle. Y iban descalzos, ¿verdad? Iban descalzos, era parte de su negro descalzo y por medio de la calle, nada de las aceras. Y las aceras eran de madera, el boardwalk, ¿no? Boardwalk. Entonces él decreta de que sí, que se pueden usar zapatos
que usen zapatos, denle zapatos y caminan por la y caminan por la acera. Entonces estos afroamericanos recién emancipados con zapatos y caminando por las aceras, ellos, el blanco y las mujeres blancas caminaban de una manera que no se oía el sonido de los tacones, era de madera, la forma de caminar, mira, eso era de mala educación que se oiga, que se el taconeo. Entonces, bueno, el grupo de afrodescendientes más bien hacían todo lo contrario, daban, pisaban duro para que se oyera. Entonces, un grupo de 4 personas caminando por la acera, y ese ritmo inherente que tienen los africanos, todo es muy, imagínate, increíble. Entonces, bueno, los muchachos caminando por la acera hacían música. Hay una teoría de que el tap, ¿verdad? Se origina en parte de ahí y en parte de esta danza irlandesa. O sea, hay una mezcla allí, ¿no? Ajá, exacto. Esta es la parte de los afroamericanos, me suena mucho, porque de hecho los grandes bailarines de tap son afroamericanos. Así es. Y hubo influencias también en el cine, en muchas películas, como en las películas de Fred Astaire. Exacto. Y fue una época muy de moda. Casi todas las películas musicales de la época de los 30, 40 claro, tenían el tap como y eso como se convirtió principal. en una forma de danza americana. ¿Ok? Pero los exponentes, los grandes, los más naturales fueron afroamericanos. Eso que dices tú es cierto, todas las películas sin tap no. Sí, Top Dance, todas estas películas conocidas de Fred Astaire fueron siempre con la influencia del tap como base principal de la música, claro, de la cinta musical. Claro, pero entonces ves esa es la forma como de un accidente, si se quiere. Comenzaron a usar las aceras y crearon una forma musical. ¿Ok? Por ejemplo, mira, los africanos llegaron a América. Yo era uno que tenía la idea falsa que habían llegado por el Atlántico directo así como ¿cómo se llama? Los colonos por Plymouth Rock y tal. No, y ellos llegaron fue por bordeando, llegaron a Brasil, que fueron los portugueses los primeros que inventaron, hicieron el negocio, porque era un negocio. Y bueno, se fueron repartiendo por todo el borde del Atlántico, hasta llegar a México, y de México pasaron por eso la zona más fuerte de la esclavitud en los Estados Unidos fue en Luisiana, y esa zona que es más al sur. Uh-huh. Entonces, y tuvieron esa, ¿cómo te digo yo? Una influencia multicultural, porque ahí estaban, mire, ahí estuvieron franceses, sí, españoles, alemanes también, estuvieron ahí, sí, y bueno, y por supuesto los ingleses. Entonces, bueno, ahí se creó una mezcla de culturas interesantes. No solamente la música, la gastronomía de esa zona es una mezcla interesantísima de sabores, de sabores, exactamente, y de recetas, ¿no? Y de recetas. Sí. Que ese puede ser otro tema de otro programa. Claro, no. Pero por ejemplo, en toda esa zona, en New Orleans, que se considera la cuna del jazz, uh-huh, ¿verdad? Ahí se estableció precisamente la cultura más natural, si se quiere, de los africanos, ¿verdad? Porque todavía hoy, además del jazz, hay un movimiento de percusión, ¿verdad? Y el movimiento religioso del vudú, que pues, la gente lo ve como brujería, ¿no? Pero es que eso es una herencia de sus religiones cultural, de sus religiones ancestrales, pues, que no tiene que ver con brujería. Claro,
el que no sabe es como el que no ve. Entonces los blancos en la broma tenían temor un poco africanos tocando los tambores y sudando. Es impresionante, ¿no? Y entonces tal vez lo utilizaron como una especie de arma de, bueno, mira, o sea, si no me respetas te lanzo una maldición, qué sé yo. Y eso ha llegado a nuestros días bastante fiel al original, porque todas esas manifestaciones siguen dándose en ciertas áreas Luciana, yo vi hace poco unos videos de son geniales, o sea, por la forma como manifiestan, como tocan los tambores, muy parecidos a los de aquí. Claro, allá son un poco más fieles a su cultura ancestral. Aquí hubo una transformación, igualmente por la cuestión de los españoles. De hecho la música afrocaribeña, ¿verdad?, sobre todo de habla hispana, tiene el origen africano, pero tiene el 50% de origen español, porque todos los versos y los versos de los temas son basados en ¿cómo se llama?, los elementos castellanos, de cuarteta. Los versos tienen la métrica tiene esa influencia del hispano, pues, tiene la métrica de lo hispano. Entonces no, que eso es una herencia negroide. No, tiene de los dos, porque hubo una fusión cultural ahí y salieron eso que hoy conocemos como afrolatino, afrocaribeño. Correcto. Aquí en el CEBAC tenemos el grupo gospel, el coro gospel, que de alguna manera trae esa música y esa influencia interesante de lo que era el gospel en Estados Unidos, y ha sido pues parte de la historia musical. Claro. Y es ha tenido mucho éxito, por ejemplo, en el caso de aquí del CEBAC. Sí, bueno, mira, yo tuve la oportunidad de asistir a un oficio, yo no le hice en misa, nosotros los católicos le hicimos la misa, ese era el oficio del nacimiento de Jesús, el 24 por el 25. Una iglesia luterana en Boston, pastor, un hombre muy interesante, abogado, jefe de la zona educativa de Massachusetts. O sea, interesante, una persona importante. Era toda una personalidad, y el pastor pues tenía esa vocación, Y bueno, mira, tuve la oportunidad de ver de qué se trata, pues, porque digamos los oficios religiosos no son a base de oraciones, como en el catolicismo, que es recitado. Recita y recita. No, allá todos los puestos tienen un libro, pero es un libro de cantos, de canciones. ¿Okay? Entonces, en vez de orar recitado, cantan. Y cantan todos. Yo quedé impresionado porque, es que coro tan bueno, y resulta que no era ningún coro, era la feligresía cantando. Los asistentes al servicio. Al servicio. Y wow, es increíble. Por cierto, no se me olvida que después de toda ¿cómo se llama? El sermón, un sermón bien hermoso, del pastor. Bueno, y ahora va a finalizar la señora, me acuerdo el apellido, con el último canto, ¿no? Entonces oye, 3 pasos. Una viejita así, de este tamaño, ¿no? Con un bastón, por eso se veían los 3 pasos. Y viene con toda su calma, se monta en el púlpito, le da golpecitos al micrófono para asegurarse que está abierto. Ese es típico. Mira, cuando esa señora abría la boca, eso fue algo que yo vi. Una persona flaquita, chiquita, es un vozarrón, pero algo increíble. Bueno, eso tiene que haber sido en su juventud una cantante increíble. Aunque eso no es necesario. Si el coro sonaba así tan bueno, increíble, imagínate.
Entonces, el coro gospel, más que un coro como tal, ¿verdad? Es el fruto de la expresión de los feligreses en el servicio religioso. Por eso tiene esa como una connotación religiosa, y sobre todo son cantos a Jesús, etcétera. Pero con el paso del tiempo, ¿verdad? Eso se fue creando en un género, la forma en que se expresaba esa música. Después el piano, el órgano, que siempre lo ha tenido en los servicios religiosos sobre todo de la ¿cómo se llama? Filosofía cristiana, siempre hay música de una u otra manera. A tal punto que, bueno, hoy en día el gospel es casi una materia en los institutos musicales en Estados Unidos. Correcto. ¿Verdad? Es más, de hecho, todos los cantantes, todos los artistas famosos norteamericanos se han formado, sobre todo afroamericanos, se han formado en la iglesia. Michael Jackson, Sí. Beyoncé, bueno, eso es una lista inmensa. Yo creo que hasta Sammy Davis Jr. también pasó por ahí. ¿Ok? Se creó, pues se convirtió en un género formador de músicos, ¿verdad? Claro, muchos después ya no son tan religiosos, pero sí. Bueno, uno de los últimos casos, que él está medio tocado, que es Kanye West. Kanye West, él la ha mantenido, y sus últimas producciones, un coro de casi 60 personas, y claro, a su manera y con su lenguaje de rap, ¿ok? Pero siempre dirigido hacia Jesús y la cuestión religiosa, pues. Claro. Que es Kanye West, es toda una figura del rap. Exactamente. Y muy actual. Sí. Y bueno, hemos hablado un poco también de la parte histórica de lo que significa la influencia africana en los Estados Unidos y en las culturas. ¿Qué nos puedes contar específicamente la experiencia aquí en Venezuela en este sentido? Bueno, Venezuela, América Latina en general, siempre ha sido, si empezamos por las Antillas, una zona muy musical. Cualquier islita tiene su música propia. Jamaica, desde ahí surgió el reggae. Claro. República Dominicana, el merengue, tiene toda una institución. Ajá, sí, y la bachata, eso es de ahí. Sí. Igualmente Cuba, bueno, ni hablar. Y Puerto Rico, mira, para mí la mejor música, bueno, de hecho yo estuve en Ponce, y hay un sitio que tiene toda la lista de artistas nacidos ahí. Dios, todos. Sí, todos. Y bueno, y Venezuela es un país que en comparación con las Antillas es caribeño, porque estamos en el mar Caribe, pues, pero es el país más grande, que tiene la costa más amplia en el Caribe. Hay una manifestación musical bien amplia, y sobre todo diferenciada, pues, o sea, hay el que dice no, que Venezuela es arpa 4 y maracas, y no, esa es música llanera. Sí, ¿Okay? Sí. En los Andes hay una música muy diferente, en Oriente, cierto, y en el Calixto, en el Callao, es muy diferente al del Caribe. ¿Okay? Igualmente, a través de toda la costa, donde están los tambores, cada región tiene su expresión, ¿verdad? Por ejemplo, en el Zulia, claro, lo que pasa es que eso se ha transformado, pero básicamente la gaita zuliana era música de tambores. Así es. ¿Verdad? Sí. Parece que ya adaptada y modificada, pues, con ciertos tambores, el furruco, con algunos instrumentos, claro. Igualmente, cada zona de la costa venezolana tiene su forma de expresión. El Carabobo
tiene una forma muy característica, borburata y esa zona, pero te vas al litoral guaireño en Caracas, en el Distrito Federal, y es otra ¿cómo se llama? De Naiguatá al siguiente pueblo allá. ya hay dos formas diferentes sí. de tocarlo. Claro, hay ahorita Venezuela ha sufrido un fenómeno no de transculturización, todo lo contrario, sino de desculturización, ¿verdad? Porque las tradiciones musicales, por ponerte un ejemplo, se han ido perdiendo. Por ejemplo, los cuatros que fabricaba Pablo Canela falleció, los hijos no continuaron fabricando. Entonces, esos cuatro que son unas obras de arte ya no se van a ver, ¿verdad? Aquí mismo en Carabobo estaba grupos como que eran tradicionales de familia, herencia de familia, como la Verde Clarita, que es la parranda carabobeña, que también es música de tambores. Y un ritmo, un género y un ritmo específico nada más de aquí de Carabobo, ¿verdad? Después podemos hablar de eso, lo que pusieron en el título de la polirritmia. Las polirrítmicas. La polirritmia. Es bien interesante esa parte, porque la parranda carabobeña tiene una parada, ¿no? Una parada que y luego arranca otra vez. Y eso, yo digo, porque yo estoy experimentando con estos músicos, no son músicos académicos y no saben contar el 1, 2, 3, okay. ¿No? Entonces entran de visual más que todo. Entonces esa parada, o sea, te paraste, entonces ¿cómo hago para entrar otra vez? Sincronizado. Es una forma, y es válido porque ellos crean su propia técnica, pues. A mí a veces me molesta un poco cuando dicen no, que el empirismo, no, que son músicos empíricos, pero es que la música nació así. Antes no había partituras ni nada, los músicos tocaban al oído y agarraban su propia inspiración. Y no solamente eso, creaban los instrumentos, que es más, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? El luthier existió primero y después el intérprete, el que construyó el instrumento y que se construyó en base, bueno, a la naturaleza, ¿ok? Tú ves el sonido del aire entre los bambusales, eso crea incluso una armonía, porque cada si es más largo o más corto, entonces tú sientes ahí, bueno, un concierto de flauta, ¿verdad? Igualmente, ¿cómo te digo? Por ejemplo, aquí en Venezuela específicamente hay una cantidad de instrumentos creados por nuestros aborígenes, nuestros venezolanos autóctonos, que nadie conoce, ¿verdad? Que por ejemplo el cacho venado es una flauta de chacón, el cráneo y los cachos del venado se suben por un lado y tiene huequitos en el cráneo. Y esos son instrumentos ancestrales, ¿ok? Y esa musicalidad, bueno, por supuesto, las cosas buenas siempre llegan, siempre se pegan. Aquí hay muchas historias con respecto a la llegada del jazz aquí a Venezuela, que involucran, por ejemplo, no un venezolano, sino un dominicano, que es Billo Frometa. Billo, él era saxofonista, ¿verdad? Y bueno, le gustaba el jazz. Y él cuando viene a Venezuela, es lo primero, bueno, no sé si conoce la historia. Sí, claro. De Billo, que se tuvo que huir porque Trujillo lo quería, porque la gente decía, era Billo, la orquesta de Billo, y él quería que Trujillo diera la orquesta de Trujillo. Entonces un tipo megalómano, bueno, como todos los, ¿cómo se llama? Los dictadores. Y entonces se tuvo que quedar. Y lo primero que él quiso hacer aquí fue un grupo de jazz. Con alguien me contó, Jazz Caracas Boys. Pero no ese
esa forma, ese Big Band que él quería montar, no caló mucho. Y entonces, bueno, se lanzó por la parte latina, bailable, ¿no? Así De es. hecho, él hizo cantidad de aportes diferentes, mezclas. Por ejemplo, el merecumbe es una mezcla de merengue con cumbia. Exactamente. ¿Ok? Y así una serie de ritmos. Pero siempre, él nunca abandonó la estructura del Big Band. Es más, él creó eso. Él fue el creador. Ese era un Big Band, pero con ritmos latinos. Tú, por ejemplo, tú le quitas la percusión a Ariel, por ejemplo, y tú ves la estructura armónica de los metales y la broma, es jazz. Fa, fara, bara, bara. Esa frase, entonces hizo esa. Y los instrumentos muy adecuados para. Exacto, ¿ves? Entonces, los músicos que se formaron con esa escuela necesariamente empezaron a hacer frases de jazz y ¿cómo se llama? Y les gusta porque es una música que es agradable y sobre todo ¿cómo te digo yo? Ese jazz meloso, chévere, bailable inclusive. Decía Tito Puente que toda la música es bailable, absolutamente toda la música es bailable. Aquí, por ejemplo, dice, no, pero toca algo bailable, pero bueno, para bailar lo que te hace falta son ganas. Exactamente. ¿Ok? Y de hecho, en el swing en los Estados Unidos es eminentemente bailable. ¿Ok? Y eso lo interpreta una orquesta, un grupo de jazzístico. Así es, ¿verdad? que fue un estilo muy particular que fue muy de moda, ¿no? Pero es jazz. Sí, pero Es básicamente la es raíz jazz. es jazz. Es jazz. Y es completamente bailable. Eso estaba como el pianista que tocaba conmigo, falleció hace 2 años. Tenía un programa de radio, ¿no? Y entonces el amante del jazz tenía una colección de discos de jazz increíble. Y entonces en el programa él ponía pura jazz, ¿no? Entonces el director de eso creo que era en una radio que se llamaba 810 o la voz de Carabobo. RQ800, bueno, es una emisora de la época. Una de esas dos aquí en RQ8, Valencia, ¿no? sí. Y entonces le decía, pero Palma, cónchale, ¿por qué pones tanta música en inglés? No pongas tanta música en inglés. Y yo le digo, cónchale, fulanito, pero de la música que yo pongo es instrumental. No, tú sabes lo que yo te quiero decir. ¿Sabes? Porque otro principio básico de eso es que la gente no le puede gustar algo que desconoce. Entonces tú tienes que ponerse, mira, esto es, ¿te gusta? Y yo dudo que una persona que escuche un buen jazz no le guste. Claro, eso, en el transcurso de los años se fue, ¿cómo se llama? Se fue especializando y cambiando un poco la tónica. Se fue elevando a una estratosfera musical mayor, pues, como es el caso del bebop. Y que son expresiones musicales bien complejas y bien complicadas para el oyente, ¿verdad? O sea, una persona común, un solo de saxo de Charlie Parker su cerebro va más lento, entonces no lo consume bien, pues es eso. Y así por el estilo, pues. Bueno, muy bien, ha sido de verdad un gusto grande, Enrique, conversar contigo durante todo este tiempo. Un saludo especial para todos los estudiantes del CEBAC, los estudiantes de inglés, nuestros oyentes. Seguiremos conversando, hay muchos temas que podemos abarcar. Sí, bueno, yo quiero invitar en el Centro Venezolano Americano de Carabobo hay programas culturales bien interesantes, no solamente para los estudiantes de nuestro instituto, sino para el público en general, la gente que le gustaría participar en ellos, que como tú nos dijiste, el coro gospel. Tenemos un ensamble de jazz que estamos
lo estamos creando, ya se ha hecho, de hecho hemos hecho algunas presentaciones y... Con mucho éxito, por cierto. Sí, bueno, ahí va, y bueno, quiero invitarlos a que los que quieran acercarse, porque la idea nuestra no es que vengan los músicos, los genios de la música, ¿no? Claro. Sino cualquiera que se interese en el género, ¿verdad? Incluso músico o no, pues porque aquí puede, digamos, conocer algo de ese movimiento, ¿verdad? Porque, digamos, en la música tiene dos vertientes, el que la ejecuta y el que la oye. Entonces, sin el oyente no tiene sentido, porque un artista se encierra en una habitación y puede imaginar, ¿no? La sinfonía, el concierto más excelso, pero desde el momento en que sientes la necesidad de proyectarlo a través del sonido, es porque lo quieres compartir. Exactamente. Con alguien que lo oiga. ¿Ok? Entonces, esas dos partes son tan importantes. Un músico, bueno, y todas las expresiones artísticas, físicas, ¿verdad? Sin el que está del otro lado no funciona. La idea es en que se incorporen entonces, claro, los interesados, los entusiastas, que se incorporen claro, a estas manifestaciones. También música pop. En estos días vino un chico de 13 años, está tocando trompeta y jazz, sí, mira, increíble. Los padres de él hacen hip hop. Entonces, porque la idea es, bueno, que esto es un modesto espacio para el desarrollo, pues, de contribuir con toda la gente que quiere expresarse de una u otra manera. También para la cultura pop en general, pues, ¿ok? Tenemos un proyecto de crear una escuela de música, ¿verdad? Tenemos un tren de profesores que van a hacer un buen trabajo, no solamente dentro del mundo del jazz, sino tanto ¿cómo se llama? Otro género. Y hoy en día, mira, por ejemplo, el jazz, por eso es que digo que no lo considero un género como tal, porque se ha convertido en una especie de crisol donde se funden toda una cantidad de expresiones culturales. ¿Ves? Por ejemplo, yo tengo un gran amigo, él es profesor en Berklee College, que es Oscar Estañaro, él es bajista, excelente bajista, para mí uno de los mejores. Él acompaña a Paquito de Rivera, imagínate, y él siempre, su música, ha ganado varios Grammy, y su música siempre hay una influencia peruana, porque él es nacido en Perú, y Perú tiene, todos los Andes tienen una particular forma de expresión musical. Sí. Y es increíble esa fusión. Igualmente en Argentina con su música original, y la fusión con ella, por ejemplo, Astor Piazzolla él hace una fusión de tango y jazz que increíble. Aquí en Venezuela, bueno, hay cantidad de músicos venezolanos o no. Por ejemplo, aquí tenemos a Jerry Wade. Jerry Wade, él es, bueno, enamorado de la música venezolana, y desde siempre sus composiciones tienen una fusión de jazz con la música venezolana. Con la música venezolana. Sí. Entonces, por eso te digo que no es una cuestión de, ahora le dicen world music, música del mundo. Música del mundo. ¿Verdad? Que es toda esa mezcla, y hacia allá va el desarrollo de la música en sí. De repente no te extraña ver el concierto de Nirvana con la Sinfónica de Londres, ¿ok? Pero unos años atrás nadie se imaginaría que la Royal Symphonic Orchestra se monte en un escenario con Nirvana, heavy metal, etcétera. Entonces la tendencia de la música es hacia una fusión irrevocable que va a llegar, y en la medida en que los músicos se van preparando y van mejorando, ¿verdad? Siempre quieren más, mira, y ir agregando cantidad de cosas.
Entonces ya, por ejemplo, música popular y folclórica, bueno, por ejemplo, estos muchachos que fueron nominados a los Grammy, que es C4 Trío, y tocan cuatro, y bueno, han llevado la música venezolana a esos niveles, a otro nivel. Pues. Sí, Pero básicamente tocas cuatro. Cuatro es un instrumento folclórico venezolano. ¿Ok? Entonces, bueno, y entonces hacia allá van los tiros, esperando que los jóvenes tengan, por ejemplo, a bien mejorar, aportar. Me lo decía un maestro, Santiago Baquedano, saxofonista excepcional, genio, oído absoluto, para mí uno de los mejores, fallecido. Él me decía, uno puede, porque ahorita está muy de moda la cuestión de los covers, ¿no? Haces cover aquí, cover allá, los 80, los 70, todo es un cover. Ya, y sobre todo en Venezuela, que eso es una cuestión que a mí me duele un poco, porque hay pocos creadores. Ya no se ve antes, en los 60, en los años 60, en los 50, 60, había bastante gente componiendo, creando. Sí, en todos los géneros, en lo sinfónico, en el rock, en el jazz, en el pop. Así es. ¿Verdad? Música culta. Y ahora todo es un cover. Entonces él me decía, no, tú puedes tomar un tema y tocarlo. Lo que no puedes es destrozarlo. Siempre tienes que mejorarlo. ¿No? Así es. Y yo, por ejemplo, he visto que por una cuestión, un afán comercial, buenísimo cover, voy a tocar una canción de Sting. Y tú dices, no, por favor, no la toques, mejor no la toques. Entonces esa es la idea. Tú mencionabas a Jerry Well y yo me recordaba también a un gran músico venezolano, porque se crió acá y trabajó aquí por muchos años, adaptó el rock a la música venezolana, que fue Vitas Brenner. Vitas Brenner, sí. Y todavía se escucha su música. Él fue pionero en esa fusión. En esa fusión. A mí no se me olvida en el Brother Drugstore, ¿te acuerdas de Drugstore? ¿Cómo no? Él sentado con una chancletica y una flautica tocando en la acera. Cuando el Drugstore era el sitio, wow, ahí por pasaba todo. Sí, todos los músicos, los artistas, había teatro, Teatro Chacaíto creo que quedaba ahí. Teatro Chacaíto, sí, claro, cómo no. Estaba ¿cómo se llama esa discoteca? Bueno, está el Papagayo, que todavía existe. El Papagayo. Sí, cómo no. Sí. Esa era otra época, la última vez que estuve, mira, qué tristeza. Los mismos buhoneros afuera, está todo lleno de buhoneros. Oye, señor, pero mosca, tenga cuidado que está por aquí se atracan. Fue su época de oro, el centro comercial Chacaíto. Sí, y Sabana Grande. Sitios del Gran Café, Sabana Grande era un sitio espectacular, la gente jugando ajedrez, los mejores restaurantes, mira. Así es, ese era realmente el centro comercial por excelencia. Sería interesante, lástima que los jóvenes de ahora no conocieron esa Venezuela de nivel, ¿ves? Han conocido una Venezuela así que cojea, pero sería interesante que investigaran y vieran cómo era la Venezuela de antes. Hay bastante documentación. No tan antes, porque estamos hablando de sí, ni tan hace poco. Sí. Y bueno, lamentablemente falta. La formación es importante, ¿verdad? Y difícilmente te formas solo, necesitas apoyo de muchas maneras. Ahorita, por ejemplo, con los medios de comunicación, los teléfonos inteligentes son inteligentes, pero embrutecen a la gente, porque te consumen todo. Mira, la lectura es una cuestión tan importante. La imagen literaria, tú puedes imaginarte un buen escritor te escribe algo, la cuestión más bizarra, más loca del mundo, y el cerebro se lo puede imaginar. En cambio, un realizador más grande de cine no le llega. Yo tuve una experiencia con El nombre de la rosa de Humberto Eco. Yo leí primero el libro, ¿no? El libro es increíble, fabuloso.
Y después vi la película con Sean Connery y todo, Sí. un elenco fabuloso y pero que va, no le llegó, Eso, pero ni una mera a las adaptación. pantorrillas. Una mera adaptación. ¿Ah? Sí, como se han hecho muchas, ¿no? Entonces, pensar de que tú vas a superar tu formación intelectual y tu cerebro se va a desarrollar más, tiene su beneficio, ¿ok? Porque te salta mucho, aprendes más rápido, tal vez tengas más para ciertas cosas, pero no puedes obviar las formas tradicionales de cómo desarrollar tu cerebro. Entonces, los libros no son para adornar los anaqueles, son para leer y estudiarlo. Mira, yo me leí Así El es. Capital de Marx a los 13 años. Y fue difícil porque es un libro así grueso. Pero yo dije, no, lo tengo que leer. Sí, Y toda la entender, cantidad de para marxistas que entender. andan por ahí nunca han destapado Sí, el Capital de Marx, que es la piedra angular de su filosofía. así es. ¿Ah? Entonces Eso. dice, cuando ven el libro grueso, dicen, no, salen corriendo. Entonces, es importante para los músicos, la música es un lenguaje, como dice, el lenguaje universal. Pero si tú no tienes un contenido que vas a expresar, ese lenguaje, ¿cómo lo vas a usar? ¿Verdad? Porque no son sonidos inconexos. Hay que expresar a través de la música. ¿Ok? Igual, por ejemplo, los idiomas. Aprendiste inglés, pero si tú no tienes un contenido, para pedir agua Es verdad. ¿dónde queda el aparato? No, necesitas expresar tus ideas Exactamente. a través de No solamente de los conocerlo, lenguajes. sino. Y esa es una de las ventajas precisamente de manejar varios idiomas, que es que tu cerebro, ¿cómo se llama? Amplía. Una panorámica diferente. Claro, por ejemplo, el inglés tiene una forma, las conjugaciones son diferentes y eso te da otra visión de cómo vas a enfocar una situación u otra, ¿verdad? El español tiene una conjugación muy diferente, que si bien llega al mismo punto, Mucho más adornado, tiene muchas más. Bueno, formas de por ejemplo, en el inglés no existen ciertas formas de conjugación, pues el gerundio no se utiliza. Y por eso, por ejemplo, los americanos dicen siempre el verbo en presente. Perfecto allí. Sí, Exacto. correcto. En cambio, en el español hay toda una serie De variables. ¿Sí? Sí, para expresar lo mismo al final. Pero si tú lo analizas a profundidad, dices, no, si tiene sentido, pues porque es más general y más, ¿cómo te digo yo? Más al meollo del asunto que tú quieres plantear. Uh-huh. En cambio, el español se pierde en formas. Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahorita con la cuestión del género? Ajá. Estaba viendo músicos y músicas. Sí, entonces sí. falta que pongan y música. Sí, el tercer. Por el tercer sexo. Entonces, en inglés no pueden hacer esa gracia porque ya todo está planteado de una manera. Claro. ¿Ok? Muy entonces, claro el ejemplo. Es como que tú digas, bueno, nevera y nevero. Claro. Ya la nevera tiene un femenino implícito ahí, ¿no? Entonces, el lenguaje es otra cosa. El lenguaje es para expresar las ideas, no para justificarlas, sino para expresarlas. Y el ruido que se puede producir entre dos interlocutores, eso es terrible. Entonces, por eso la música salta toda esa barrera de comunicación, pero sí hay que tener cierta preparación intelectual para expresar lo que tú quieres a través de esos sonidos que pueden ser hermosos o no, pueden ser preocupantes claro. o dramáticos. Claro. Por eso existe música dramática y música, esa música sí es dulce, la gente dice, ¿no? Música romántica, exacto. Etcétera. O sea, hay formas de expresión a través de la música. Bueno, podcasteando desde el CEBAC, amigas y amigos,
patrocinado por el Centro Venezolano Americano de Carabobo. Un gusto grande haber tenido a Enrique, al maestro Enrique Lara con nosotros, y será hasta otra oportunidad. Les comunicó y les habló Eduardo Croes. Gracias. Bueno, me voy a despedir con un poquito de música en vivo, Claro que sí. recordando un poco el blues. Ajá. Vamos a ver qué me sale aquí.